Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que nos brinda nuestro Señor y Salvador. A Él damos gloria, honra y alabanza en este glorioso jueves que el Señor nos regala. Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en La Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Damos a Dios gloria, honra y alabanza por su poder y majestad, y porque nos da la oportunidad de que en este 2024 poder estar en pie para comunicar el mensaje de salvación a ustedes y sobre todo hablarles de la palabra de Dios. Esto es lo que hace el Mundo Cristiano, un programa que va adaptando lo que está aconteciendo y vamos hablando de esos términos a la luz de la palabra de Dios. Tomamos temas sociales, pero también tomamos temas naturales, temas normales que le ocurren a las personas, que le ocurren a los matrimonios, que le ocurre a nuestra sociedad, y entonces los confrontamos con la palabra de Dios para el mejor hacer. Eso es lo que buscamos en el Mundo Cristiano. El día de hoy, como durante todo el mes hemos estado hablando sobre la oración y sobre todo el punto de enséñanos a orar. Yo también estoy predicando los domingos sobre un tema que se llama, una serie que se llama La oración que prevalece. Así que en la iglesia estamos centrados en la oración, no solo en el mes de enero, sino enero, febrero y marzo estaremos hablando de la oración en la iglesia, aunque Mundo Cristiano solo trabajará la oración en este mes de enero. El día de hoy el tema es bastante importante y habla de que cuando hay algún aspecto, una decisión importante que tenga que tomar la persona, ¿qué debo hacer? Y entonces la respuesta es ora. Hoy voy a hablar de, en esos momentos de decisiones importantes, ¿qué debemos hacer? Hay que orar. Antes, nosotros, nuestras puertas están abiertas los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical, y luego a las 11 de la mañana nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas y los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración a Dios desde las 7 de la noche. Así que ya lo sabe, puede contactarse con nosotros a nuestros teléfonos 809-556-4337 o escribirnos al WhatsApp, porque también tenemos WhatsApp para contestar también sus preguntas, sugerencias y comentarios. Bien. La palabra de Dios enseña en Efesios capítulo 6, versículo 18, la parte B del versículo 18, la nueva traducción viviente dice: manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. La oración es algo que debe ser 1A en la vida del cristiano, y un cristiano que no ora es alguien que no ha entendido su llamamiento, no ha entendido su llamado a vivir una vida de fe. ¿Por qué? Porque la oración no es solo comunicarnos con Dios. Y quiero ser enfático con esto, amados hermanos. La oración no solo nos ayuda a que podemos comunicarnos con Dios, sino que la oración de alguna medida, de alguna forma, va moldeando el carácter agresivo que traemos desde el mundo. Cuando venimos a Cristo venimos con falta de respeto, con una comunicación, no sabemos comunicarnos correctamente, porque es natural que el hombre que no conoce a Dios, las malas palabras sean parte natural de su forma de hablar. Y entonces no sabemos vestir, no sabemos comunicarnos, no sabemos actuar o responder ante ciertas situaciones, y dejamos que sea el aspecto emocional, es decir, la ira, el enojo, que ocupe lugar en nosotros al momento de responderle a una persona que nos está haciendo algo que consideramos que no está bien. Y entonces es ahí donde entra la oración. La oración va moldeando lo que somos. Por la oración nos ayuda a nosotros a ser pacientes y a esperar. La oración no es solo comunicarle nuestros conflictos internos y nuestras falencias y debilidades a nuestro Dios. También es
que esto vaya trabajando en nosotros mismos para ser más pacientes, para tomar las cosas con calma, para respirar en el momento adecuado. Porque cuando alguien te agrede, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Bueno, ora, es lo único que yo te puedo decir. A veces algunas personas encuentran que estas posiciones que toman los pastores de las iglesias, sobre todo cuando una persona va con un conflicto, imagínense un conflicto matrimonial, y se allega al pastor con este conflicto matrimonial. La mayoría de los pastores, más de un 90%, siempre va a decir, ore o vamos a orar. Y la gente encuentra que esto es algo simplón, algo simple, que el pastor le está diciendo, no, pastor, pero yo necesitaba otro consejo. No, es que el pastor no está para darte un consejo, y si te da el consejo, siempre te va a decir, tienes que orar. En toda decisión importante que el hombre, ¿por qué? Porque tú eres el responsable de tu vida. Amigo, amado, hermano que me escuchas, tú eres el responsable de tu vida, no es tu pastor el responsable de tu vida. Él va a dar cuenta por tu alma, claro está, y Él te va a cuidar como quien ha de dar cuenta. Bueno, la Biblia no establece que Él va a dar cuenta, sino que Él te va a cuidar como quien ha de dar cuenta. Pero una cosa sí estamos seguros, que yo voy a dar cuenta por mi alma como pastor, pero tú vas a dar cuenta por la tuya. Por lo tanto, cuando tú vayas a pedirle un consejo al pastor, siempre oirás que tu pastor te dice, ora o vamos a orar. ¿Por qué? Porque no hay solución nosotros como seres humanos que podamos resolver el asunto. Y si lo resolvemos, entonces nos volveremos más creyentes en nosotros mismos que en lo que Dios puede hacer. Entonces la oración nos saca ese sentimiento de creencia unipersonal para creer en algo, creer en alguien que es verdadero y que hace según su voluntad. Entonces, de eso se trata. Nosotros debemos manifestar que estamos llenos de debilidades, los seres humanos, que somos insuficientes. Debemos entonces pedir ayuda en medio de las dificultades. Cada vez que tenemos una dificultad, un dolor, un problema, una prueba, entonces es necesario que vayamos delante de Dios en oración para que Él se encargue de nuestros problemas. Porque la Biblia dice que Él conoce nuestras necesidades. Todavía la palabra no ha llegado a nuestra boca y ya el Señor la sabe. Entonces, ¿por qué pedimos si el Señor la sabe? Pedimos para trabajar con nosotros mismos, y eso es importante que lo entendamos. Cada vez que pedimos, estamos trabajando con nosotros mismos, estamos trabajando con nuestro orgullo, estamos trabajando con nuestra ira, estamos trabajando con nuestro rencor y estamos siendo más pacientes y estamos siendo más humildes al hacer esto. Hoy se ha puesto de moda a veces en las iglesias que la gente va y no se arrodilla para orar. Y a veces lo hacen porque, es que no es necesario, uno ora donde quiera. Y es verdad, uno ora donde quiera. Pero nosotros cuando nos arrodillamos manifestamos una realidad, y es que estamos en presencia del Rey. Y nadie se podría acercar al Rey sin arrodillarse o sin hacer una reverencia. Por lo tanto, cuando nosotros nos arrodillamos, es manifestando una reverencia al Rey que le estamos pidiendo que nos haga justicia. Y para que el Rey, según su voluntad, entonces pueda contestarnos. Y es una actitud también que humilla mi yo, mi ego personal, y pone a Dios por encima de todas las cosas. Hay personas que no se arrodillan ni a punta de pistola, y entonces cuando lo analizamos profundamente nos damos cuenta que son personas ególatras, que son egocéntricas, que se creen el dueño del mundo, y entonces Dios no puede trabajar con un ser humano que tenga esa naturaleza. Y de hecho en el reino de Dios no debe existir ese tipo de persona, la persona que crea que él puede sin la ayuda de Dios. Entonces, cuando estamos en medio de pruebas, de aflicciones, de dolores, de enfermedades, ¿qué debemos hacer? Debemos orar. Cuando buscamos soluciones a nuestros propios conflictos, ¿qué debemos hacer? Debemos orar. Cuando tenemos que tomar una decisión importante en la vida, ya sea en nuestra empresa, en la empresa para la que trabajamos, en el liderazgo que tenemos en la iglesia, o con relación a nuestros hijos, o con relación a nuestra esposa o esposo, ¿qué debemos hacer, pastor?
lo primero que yo puedo recomendarle es ore y espere de Dios la respuesta. No se mueva sin orar, no se mueva sin orar. Por favor, amado hermano, no se mueva sin orar. Por eso yo quiero ver algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículos 2 en adelante, allí se da un evento muy importante. Jesús tendría que tomar una decisión muy importante, y esa decisión era escoger a los 12 que le acompañarían en su viaje. A los 12, lo cual él prepararía, y entonces la Biblia revela qué hizo Jesús para la escogencia de estos hombres. Voy a leer en Lucas 6:12, fíjense lo que dice. En aquellos días él se fue al monte a orar. Así es como empieza. Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Si Jesús, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, el Salvador, el que en él habitaba toda la plenitud de la deidad, se fue a orar antes de tomar una decisión de esa envergadura, ¿qué tenemos nosotros que hacer en el momento en que tengamos que tomar decisiones importantes? Pues debemos orar, hermano, debemos orar. Es decir, pastor, ¿pero a qué me refiero con decisiones importantes? Estoy pasando por una cierta situación problemática con mi esposa, estamos lidiando un conflicto bien fuerte, y entonces he tomado la decisión de mudarme a otra casa, porque el barrio donde estamos viviendo no nos conviene. ¿Qué debo hacer, pastor? No, lo único que debes hacer es orar. Antes de moverte, ora. No te muevas sin orar. Pastor, estoy asistiendo a una iglesia, pero no me agrada la manera como predican, o no me agrada algunos hermanos que hay allá, o no me agrada el pastor, o no me agradan los líderes. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo que qué debes hacer? Primero, arreglar tu situación con tus hermanos, porque son tus hermanos, y se supone que todos iremos juntos a la eternidad. Pero si tenemos ese pensamiento de que no me agrada mi hermano, entonces no, yo no iré con mi hermano. Además, tú no sabes si tu hermano en la eternidad, en el reino de Cristo, cuando nosotros moremos en su presencia, va a ser tu vecino. Así que tienes que resolver el problema, es lo primero. Y segundo, si vas a tomar una decisión de mudarte o de cambiarte de iglesia, tienes que orar, hermano. Así de sencillo. Los jóvenes el día de hoy están eligiendo mal porque no están orando. Están eligiendo según sus propios, su propio entendimiento, según sus propias emociones. Veo a esta joven o veo a aquel joven y entonces me agrada aquel joven, me enamoro de ese joven y ya empiezo una relación, y a veces sin comunicarle al pastor o sin comunicarle a sus líderes, y entonces empiezan una relación. Y después que le va mal porque hay celo, porque hay contienda, porque hay enojo, todo eso viene porque no oraron. Pastor, ¿y entonces qué usted recomienda antes de que una relación comience? Que oren. Eso es lo que yo recomiendo, que oren. Pastor, mire, estoy enamorada de un muchacho o de una muchacha. El único problema es que no es cristiano. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo que qué debes hacer? Orar y no meterte en eso. No, lo que pasa es que Dios me habló. No, el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia te habló, pero tú no prestaste atención y quieres escuchar cualquier otra cosa. Porque el Dios de los cielos lo que está diciendo es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es así de sencillo. Pero entonces no prestamos atención y no oramos. La oración tiene dos componentes importantes, y esto lo vemos en lo que acabo de leer en Lucas 6. Jesús oró, pasó la noche orando, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Antes de tomar una decisión importante debo orar, debo ser reconfirmado en la oración. Lo primero es orar. Lo segundo es la respuesta que Dios trae. Y la respuesta que Dios trae, nos dice el libro de Hebreos, que Él antes, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, hoy nos está hablando a través del Hijo. Lo que Dios nos va a decir nos lo dice a través de su palabra, hermanos. Pero a veces no prestamos atención y nuestras oraciones a veces son contestadas, pero no estamos prestando atención. Jesús
fue al monte a orar, fue reconfirmado y entonces después que fue reconfirmado, toma la decisión de llamar a los 12 discípulos. La Escritura dice, Lucas 6:14, que llamó a Simón, quien también llamó a Pedro, llamó al hermano de Simón, que era Andrés, llamó a Jacobo, a Juan y a Felipe, y a Bartolomé, llamó a Mateo, a Tomás, a Jacobo Alfeo, a Simón también que se llamaba Celote, a Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, toda decisión importante que se vaya a tomar, sea en la vida, sea en el ámbito laboral, sea en el matrimonio, sea en el noviazgo, sea en la iglesia, o sea con los hijos, hasta cambiarlos de un colegio, hermano. Mire, hasta cambiar a nuestros hijos de un colegio. ¿Qué es lo que debo hacer, pastor? Ora. Que quiero cambiarme de carrera en la universidad. Ora. Yo no, porque tú elegiste la primera carrera e ibas bien y ahora porque alguien te habló de otra carrera, entonces te vas a cambiar solo por el comentario de alguien y no te estás comunicando con Dios para que sea Dios el que te guíe. Bueno, a primera instancia, cuando nosotros decidimos de antemano lo que queremos hacer, no le damos participación a Dios. Entonces, cualquier decisión importante que se vaya a tomar, lo primero que debes hacer es orar. Los empresarios, por ejemplo, van a despedir a un empleado, ¿qué deben hacer? Orar. Si son cristianos, el que no es cristiano, que no lo haga. Pero el que es cristiano, que ore. Va a contratar un nuevo empleado, ore para que Dios le envíe lo mejor. Usted va a tomar una decisión de invertir en un negocio, ore primero, hermano, ore. Entonces, la vida del cristiano se encierra en qué tanto tú oras. Si nosotros nos vamos al libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, allí vamos a ver un hecho muy importante. Y lo voy a resumir rapidito porque el tiempo se nos viene encima. Y es con el rey Josafat. Nosotros sabemos que Josafat fue un hombre que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero no se movía sin orar. No se movía sin orar. Mire lo que pasa. Segunda de Crónicas 21. Pasadas estas cosas, aconteció, y está refiriéndose al capítulo anterior, capítulo 19, donde habló de las reformas que Josafat llegó, un hombre que hizo grandes reformas y trajo gran tecnología a la nación y al reinado que le competía. Todo el mundo miraba lo que Josafat estaba haciendo y Josafat se hizo un rey muy, muy famoso por todo lo que había hecho en cuanto a la preparación de los militares, en cuanto a cómo debía erigirse una ciudad, en cuanto a su manera de gobernar. Había cierta bonanza con Josafat. Pero mire lo que dice aquí. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, recuerde que los hijos de Moab y de Amón son los descendientes de Lot, los hijos de las hijas de Lot. Y con ellos otros amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos que dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí está en Hasezón Tamar, que es en Engadí. Y entonces cuando Josafat oyó que venía una gran multitud, hay un ejército que viene a marchar en contra de ti y te van a hacer la guerra. Josafat pudo fácilmente dirigirse al reinado del norte, que era allí estaba Acab, siendo el rey del norte. Sin embargo, él no hizo eso. La Biblia dice que Josafat en el versículo 3, estoy en Segunda de Crónicas 20, Segunda de Crónicas 20, versículo 3 dice, entonces tuvo Josafat gran temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios. Pregunta, ¿qué hizo Josafat siendo el rey? Oró, consultó a Jehová. Y entonces hizo pregonar ayuno, y no solo él consultó a Jehová, sino que hizo pregonar un ayuno a toda la nación. Y le dijo a toda la nación, es momento de buscar a Jehová. Es momento de humillarnos delante de la presencia de Jehová. Y oiga cómo empieza Josafat a orar. Y dijo a Josafat, se humilla delante de toda la asamblea en Jerusalén y delante de toda la casa de Jerusalén,
y delante de todos los moradores en la casa de Jehová, en el atrio nuevo. Y entonces versículo 6, mire lo que dice. Y Josafat dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, tú eres el Dios de los cielos, tú tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones. ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado allí santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, espada o castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de la casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí a los hijos de Amón y de Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí nos han dado el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Jehová nuestro Dios, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Me encanta la oración de Josafat. Es una oración de humillación, pero a la vez es una oración bíblica. Josafat no está diciendo nada que no estuviera escrito anteriormente. Y es ahí donde, por eso el tema de Mundo Cristiano durante todo el mes de enero es: enséñanos a orar. Lo que los discípulos le pidieron al Señor Maestro: enséñanos a orar. Y Josafat aquí está dando una gran señal de cómo se debe orar. Primero, apelando a las promesas de Dios que ya están escritas y que han sido establecidas. Eso es lo que Josafat hace. Josafat no está pidiendo por él, porque una cosa que a veces nosotros hacemos y lo hacemos mal es pedir por nosotros y no nos tomamos el tiempo de bendecir el nombre del Señor. Cuando vemos la oración del Padre Nuestro, lo primero que Jesús hizo fue empezar a bendecir al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios y tú habitas en la eternidad, tú habitas en un lugar de luz inmarcesible. Santificado sea tu nombre, apartado, único. No hay un nombre como el tuyo. No hay nadie que se parezca a ti ni que se pueda comparar a ti. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en nuestras oraciones. Lo primero que debemos hacer es adorar. Nuestra adoración es parte de nuestras oraciones, hermano. Nuestra adoración es parte de nuestras oraciones. Si nosotros seguimos leyendo, no tengo tiempo, el libro de Crónicas, nos vamos a dar cuenta que del verso 14 en adelante, Dios contesta la oración de Josafat y le dice: ustedes no pelearán porque yo pelearé por ustedes. Y mire cómo termina el versículo 18. Dice: entonces Josafat, cuando oyó esto, lo que Dios le había dicho, se inclinó a tierra, y asimismo los de Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Porque ¿qué nos resta hacer al ser humano? Primero, adorar a Dios, pedir lo que vamos a pedir, recibir las respuestas de Dios, y cuando recibamos la respuesta de Dios, entonces ir delante de Él en adoración y acción de gracia. ¿Qué debo hacer en momentos difíciles? Orar. ¿Qué debo hacer cuando tengo que tomar una decisión fuerte? Orar. ¿Qué debo hacer cuando mis fuerzas no dan? Orar. ¿Qué debo hacer en toda circunstancia? Orar. Ora. Dios te bendiga.